Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Me parece muy interesante que podamos hacer esta arqueología, Foucaultianamente hablando, de la noción de violencia, para poder traer claridad con respecto a, por ejemplo, la violencia del Estado, ya una violencia en ejercicio, una violencia situada, coyuntural, no como algo en sí mismo, sino como el efecto de una construcción histórica donde la violencia fue puesta a priori como un ordenamiento de cosas. Entonces, la pregunta del millón acá es, y acá es donde yo tomo cierta distancia de los humanistas. Maquiavelo, vos lo sabes mejor que yo porque sos especialista, pensaba que había que separar la política de la ética. Corregime si estoy diciendo algo que no es totalmente adecuado. Seguro. Claro, porque había que hablar de política. Digamos, los fundamentos de la política no son necesariamente los mismos que los fundamentos de la ética. Esto es lo que el humanismo le cuesta entender. Por eso, por ejemplo, acá, cuando han sido las discusiones por el aborto, por la interrupción legal del embarazo en Argentina, muchos que estamos a favor de esa política, lo que decíamos era, hay que separar la política de la metafísica. Ok. Porque si no estamos hablando de moralidad, y no hay que hablar de moralidad, hay que hablar de política, o sea, de, digamos, una política pública, una política sanitaria, tiene como fundamento. Deber ser. Claro, exactamente. Entonces, acá quería llegar, porque si yo no comparto la tesis humanista de que la política tiene que ser esencialmente ética, y no la comparto porque creo en la revolución, y creo que esa revolución o resistencia, depende qué nos guste más, pero de una forma u otra creo que esa instancia de enfrentamiento al poder violento no se zanja con humanismo, sino, por ejemplo, como Gandhi, como decíamos antes, ¿no? Con un ejercicio inteligente de formas renovadas y eficientes de violencia realmente contra el sistema. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sentido la revolución es un acto político? Y esto es lo que yo te quería preguntar. ¿En qué sentido es un acto político si la violencia eficiente que debería estar motivando el proceso revolucionario, resistivo, etcétera, etcétera, queda fuera de lo metafísico y se convierte en práctica pura? Medio yendo a Gamben, ¿no? La cosa pura. ¿Cómo legitimar esa violencia? Porque yo creo que justamente lo que pasa es que como no podemos resolver bien este dilema, es de donde se agarra la prensa para deslegitimar, como vos bien decías hace un rato, cualquier proceso de queja, insatisfacción, resistencia. Es decir, ¿es posible decir que la revolución es política? Esa es la pregunta que tengo. Bueno, yo distinguiría, querido Nahuel, entre revolución, rebelión y reforma. Mira estas tres categorías que muchas veces se mezclan, aquí decimos en Venezuela como arroz con mango, se mezclan como si fuera lo mismo. La reforma no quiere cambiar nada. Uh-huh. La reforma es gatopardiana, para citar esta obra del sur de Italia, ¿no? El gato pardo. La reforma no quiere que cambie todo para que no cambie nada, y por eso vemos tantos gobiernos en Latinoamérica que se venden como revolucionarios y son realmente gobiernos reformistas. Totalmente. Socialdemócratas. Y eres elegante al definirlo así. Sí. Es lo menos que se puede decir. Claro, claro. Después tienes la rebelión, que es una especie de pulsión, de instinto de sobrevivencia por parte de los pueblos, pero la rebelión es un levantamiento en un primer momento no organizado y no necesariamente con un telos, con un objetivo, con una característica teleológica, finalística. La rebelión es más una reacción. Y después está la revolución.
que para mí es política, entendiendo la política como esa actividad humana, sin caer en los adjetivos de cuál política, trata de cambiar la realidad, de transformarla. Y querido Nahuel, no hay nada más violento que transformar la realidad. Y no hay nada más violento que la política. Y estoy siendo provocador. Muchos, entonces tú dices que estás siendo técnico. Estás siendo técnico. Técnicamente hablando, la violencia tiene que admitir la contraviolencia como algo posible, por su propia definición. La política es el lugar de la violencia. Claro. Puede ser la violencia reprimida, sí, la dictadura, puede ser la violencia clásica, conservadora. Nosotros en Inglaterra somos ultra desarrollados y somos los seres superiores, pero adoramos a la reina. Claro. O puede ser la violencia democrática, en la política democrática, que es la política del pueblo. Pero a ver, seamos serios y no seamos populistas nosotros aquí. Cuando decís eso me das miedo, Miguel. Cuando empezás a decir, a ver, ahí ya me das miedo. Seamos serios. Y tienes que tener miedo, porque ya basta de esta filosofía política un poco hello-kitesca, de Hello Kitty, rosada. Claro. Eso que tú llamas a los humanistas, ¿no? La violencia es mala. ¿Quién dijo que la violencia es mala? Si la política es el lugar de la violencia, si el Estado es el lugar de la violencia. Sí. Si el Estado es el lugar de la violencia. Y ahí voy, cuando digo a ver, voy a los helénicos. El ágora, la democracia helénica, es una democracia exclusiva y excluyente. Es una democracia en la cual votan los hombres, claro, libres, es decir, que quedan afuera los esclavos, las mujeres, hombres mayores, quedan afuera los niños, porque basta con este mito de la democracia como lugar de la no violencia. No, la democracia vaya si es el lugar de la violencia, porque para establecer un gobierno del pueblo, entre comillas, si es que se da en el mejor de los casos, tiene que partir de elementos limitadores, exacto, de límites, y todo límite es violento, por lo cual, exacto, no solamente la política, para responder a tu pregunta, no solamente la revolución es violenta, claro que sí, la política es violenta y, por cierto, también la democracia. Exacto. Aunque para muchos pueda parecer políticamente incorrecto lo que yo estoy diciendo. Y es Weber el monopolio de la violencia legítima y es el concepto de la violencia política, que es una violencia invisible, que al fin y al cabo es la violencia, y aquí vamos a Alexis de Tocqueville, la violencia de las mayorías. Exacto. Él decía, y te doy la palabra con esto, 1800... Estamos hablando de primera mitad, final de la primera mitad del 1800. Él decía, Mosca, los hombres van a preferirse. Dime si esto no es violencia. En el futuro, en las democracias de América, de los Estados Unidos, decía Alexis de Tocqueville en el libro, los hombres van a preferir ser iguales, aunque sea iguales para abajo, que ser libres. Exacto. Si bueno, esto no es violencia, compadre. Totalmente, eso es lo que diagnostica Nietzsche en las sociedades modernas, ¿no? Cuando habla de que violento es nivelar allí donde hay jerarquías. Una frase que ha sido muy mal leída, muy mal interpretada, porque, por ejemplo, se ha llegado a decir que Nietzsche en alguna manera era un protoideólogo del nazismo y demás. Esas son las lecturas contemporáneas. Nietzsche nunca hubiera aprobado, o sea, siendo un filósofo de la vitalidad, nunca hubiera aprobado un régimen genocida y demás. Cuando él se refería a la violencia a la nivelación, estaba hablando precisamente de esto, que allí donde hay, por ejemplo, diferencias estructurales, como la pobreza generada, la miseria que es parte de la agenda política, la voluntad de no cambiar las cosas, allí donde hay una jerarquía clara entre los que tienen para comer y los que no, plantear que esa jerarquía no existe y exigirle lo mismo al que tiene que al que no tiene, eso es de la sociedad moderna decadente, dice Nietzsche. Entonces, Rousseau señala
en el contrato, sí, creo que es en el contrato social, o no me acuerdo si en el manifiesto de la desigualdad, pero uno de los dos, ahora se me fue de cuál de los dos. Dice, hablar de la igualdad frente a la ley sin una cierta equidad material es una abstracción. Hoy nos dicen que somos Repítelo. iguales. Hablar de la igualdad frente a la ley sin que haya equidad material es una abstracción. Es decir, claro, sí, somos todos iguales frente a la ley, pero yo no veo cárceles de millonarios, solo veo cárceles llenas de pobres. O sea, otra vez, plantear igualdades abstractas, ficticias, allí donde el poder claramente nos pone jerarquías y nos pone inferioridades y superioridades, es el síntoma de la decadencia moderna que, como vos bien decías, Miguel, la democracia se ha encargado de invisibilizar y de taponar a un punto tal en el cual sentimos una nivelación y una horizontalidad donde hay pura y exclusiva y pornográfica verticalidad. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.